Así fue toda la vida de Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho supuso una transición en la política mexicana. Fue el último presidente con rango militar obtenido durante la Revolución Mexicana, en la que comenzó a combatir a los 17 años. Su sexenio coincidió con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en la que declaró el estado de guerra a las potencias del eje, después de que Alemania hundiera 2 tanqueros mexicanos. Llegó al poder en medio de uno de los fraudes electorales más notorios ocurridos en México durante el siglo XX, y durante su periodo de gobierno, el país experimentó una expansión industrial sin precedentes, derivada de la demanda de productos primarios por parte de Estados Unidos durante la guerra y del explosivo crecimiento de la posguerra. Su hermano, Maximino Ávila Camacho, fue una de las figuras más nefastas de la Revolución Mexicana y décadas posteriores, antes de morir en misteriosas circunstancias, cuando aspiraba a sustituirlo en el despacho presidencial. Como su hermano Maximino Ávila Camacho formó un grupo político que dominó México hasta 1975. Hubo una guerra aérea con bombarderos dentro de México, que incluyó a un veterano británico de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo llegó a la Revolución Mexicana y a la alta política el general Manuel Ávila Camacho? ¿Cómo y quién fundó el Partido Nacional Revolucionario? El 7 de julio de 1940 fue la jornada más violenta en la historia moderna de México. ¿Lázaro Cárdenas se robó las elecciones para que ganara Manuel Ávila Camacho? ¿Por qué había una fuerte oposición contra Lázaro Cárdenas a finales de los años 1930? ¿Cuáles fueron las principales circunstancias de su elección y de su acción gubernamental? ¿Cómo murió? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Atentado. El 10 de abril de 1944, a las 9:30 de la mañana, el presidente Manuel Ávila Camacho se dirigía a su despacho en el Palacio Nacional, y al salir del elevador fue abordado por José Antonio de la Lama y Rojas, un teniente de artillería que simpatizaba con el movimiento sinarquista y del que se dice que padecía de un trastorno mental. Los dos hombres se saludaron, momento en el que de la Lama le disparó al presidente, quien salió ileso gracias al chaleco antibalas que portaba. El mismo Ávila Camacho desarmó a su agresor. ¿Por qué Maximino era el hermano incómodo? Maximino Ávila Camacho, hermano mayor del presidente Manuel Ávila Camacho, acumuló muchos enemigos desde el periodo de la Revolución Mexicana y se distinguió por sus atrocidades, especialmente durante la Guerra Cristera, en la que fusilaba a los prisioneros y quemaba a los pueblos. Era arrogante, desalmado, mujeriego y jugador, por lo que se sospechó que su muerte en 1945 no se produjo por un infarto como quedó asentado en su certificado de defunción. Su hermano le hizo cosas horribles al que hizo el atentado. Tras atentar contra el presidente Manuel Ávila Camacho en abril de 1944, el teniente José Antonio de la Lama y Rojas fue trasladado a la penitenciaría de Ciudad de México, con la orden de Maximino Ávila Camacho de que no fuera molestado. Según versiones, al día siguiente el hermano del presidente le hizo cosas aterradoras al prisionero en el penal. Oficialmente, de la Lama murió de una peritonitis 2 días después de atentar contra el primer mandatario, tras ser herido en un intento de fuga. ¿Quiénes fueron sus padres? Manuel Ávila Camacho nació el 24 de abril de 1897, en la ciudad poblana de Tezuitlán, aunque algunas fuentes reportan que su nacimiento se produjo el 25 de abril. Sus padres, Manuel Ávila Castillo y Eufrosina Camacho Bello, también fueron progenitores de Maximino, el mayor, y de Rafael Ávila Camacho, futuras figuras del gobierno de su hermano Manuel. Manuel Ávila Camacho realizó sus estudios primarios en el Liceo Tezuiteco, escuela laica que en ese tiempo comenzó a alcanzar renombre en la sociedad de la región. Cursó el nivel bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. Se unió a la revolución cuando apenas tenía 17 años. El 20 de diciembre de 1910 estalló la Revolución Mexicana, conflicto incubado a lo largo de varias décadas, en el transcurso de la larga dictadura conocida como el Porfiriato, iniciada en 1876 por el general Porfirio Díaz. En 1913 fue asesinado el prominente líder revolucionario y presidente de la República Francisco I. Madero, en el transcurso de la denominada Semana Trágica, y tras el golpe de Estado, miles de jóvenes se alistaron en los ejércitos revolucionarios para restituir el gobierno constitucional.
Uno de esos jóvenes fue Manuel Ávila Camacho, quien tuvo que esperar hasta 1914, con 17 años, para unirse a la revolución. ¿Cómo se inició la revolución en 1914? Bajo Antonio Medina. En 1914, Manuel Ávila Camacho se enroló en el ejército revolucionario en la brigada Aquiles Cerdán, con el grado de segundo teniente, con mando de tropa. Estaba bajo las órdenes del oficial constitucionalista coahuilense Antonio Medina, quien se había lanzado a la lucha revolucionaria en 1913, alcanzando el rango de general al año siguiente. Ávila Camacho fue por breve tiempo secretario de Ramón Medina, delegado del comandante del ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, en Puebla. Medina fue asesinado poco después por efectivos federales que no aceptaron los tratados de Teoloyucan, de agosto de 1914. En 1918 ascendió a teniente coronel y estuvo bajo el mando del general Lázaro Cárdenas. A comienzos de 1915, Ávila Camacho combatió con su brigada en la toma de Puebla y de la Ciudad de México, siendo ascendido al grado de teniente. Después trabajó en la Comisión Local Agraria de la Sierra de Puebla, como secretario, encargándose de la dotación y restitución de tierras en varios pueblos serranos. Se reincorporó al ejército, alcanzando el rango de mayor de caballería en la Tercera División de Oriente, y en 1918 era teniente coronel de la Brigada Benito Juárez. Defendió la ciudad de Morelia contra la rebelión de la Huertista en 1924. Ávila Camacho enfrentó a los rebeldes de Manuel Peláez en la región veracruzana de Papantla, como jefe de Estado Mayor de la Brigada Sonora, siendo ascendido a coronel en 1920 por su comandante Lázaro Cárdenas. Participó en la pacificación de los indios yaquis en Sonora y después fue designado para comandar el 79º Regimiento de Caballería. En 1924 defendió la ciudad de Morelia contra la rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta y el presidente Álvaro Obregón lo ascendió a general brigadier. Combatió en la Guerra Cristera. Ávila Camacho participó en la Guerra Cristera en defensa del gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, combatiendo a los alzados en el Bajío, Jalisco y Colima. Sin embargo, consciente de que se trataba de un conflicto fratricida, no ejecutaba prisioneros, procurando rendir y amnistiar a los rebeldes. Esta guerra, librada entre agosto de 1926 y junio de 1929, enfrentó al ejército gubernamental con milicias católicas que se rebelaron contra las medidas anticlericales del gobierno de Calles y terminó con unos arreglos entre las partes. Su hermano Maximino formó un grupo político que dominó México hasta 1945. Maximino Ávila Camacho, hermano mayor de Manuel, fue una figura polémica e incómoda del Partido de la Revolución Mexicana hasta su muerte en 1945. En 1937 fue electo gobernador de Puebla durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas y en 1940 se postuló a la presidencia de la República, aunque el candidato nominado por el PRI, entonces Partido de la Revolución Mexicana, resultó ser su hermano Manuel. ¿Qué fue la rebelión escobarista? En marzo de 1929 estalló en el norte de México la rebelión escobarista, un levantamiento armado del general José Gonzalo Escobar contra el gobierno del presidente Emilio Portes Gil, representante del maximato encarnado por el caudillo y jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Tras un éxito inicial tomando algunas ciudades norteñas, el ejército de Escobar fue derrotado en poco menos de 2 meses por las fuerzas gubernamentales comandadas por Calles. Manuel Ávila Camacho participó en la rebelión escobarista como combatiente. La rebelión de Escobar fue la última de una serie de alzamientos que se sucedieron tras la relativa consolidación de la Revolución Mexicana en 1920, cuando el llamado Triángulo de Sonora, formado por Obregón, Calles y de la Huerta, derrocaron al presidente Venustiano Carranza y tomaron el control del gobierno federal. Manuel Ávila Camacho combatió con el ejército gubernamental enfrentando a la rebelión escobarista y sus acciones en campaña bajo las órdenes del militar cardenista Rafael M. Pedrajo le permitieron alcanzar el rango de general de brigada. El 3 de marzo de 1929, Escobar atacó Monterrey con 30,000 hombres y se robó $345,000 de los bancos. Escobar fue uno de los generales mexicanos más populares después de distinguirse contra Pancho Villa en la batalla de Ciudad Juárez. El líder rebelde comenzó atacando la ciudad neoleonesa de Monterrey, defendida por solo 125 efectivos gubernamentales, comandados por el general Rodrigo Zuriaga Pineda. Varios oficiales de las fuerzas federales se pasaron al bando escobarista, conformando Escobar un ejército de 30,000 hombres, incluyendo gran cantidad de indígenas yaquis, que saqueó $345,000 de los bancos regiomontanos.
Escobar pretendía que el presidente Hoover lo apoyara, pero este apoyó a Portes Gil. El inicio del levantamiento de Escobar coincidió con el comienzo del mandato del 31º presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, el 4 de marzo de 1929. Escobar confiaba en que si conseguía tomar control del gobierno federal, rápidamente, la administración de Hoover lo reconocería, ya que la política exterior del mandatario norteamericano aún no estaba claramente perfilada. Sin embargo, Hoover respaldó el gobierno constitucional de Portes Gil y su decisión tuvo un impacto decisivo en el curso del alzamiento, ya que varias guarniciones federales que se habían unido a la rebelión regresaron a las filas del gobierno. La guerra aérea de la rebelión de Escobar y el veterano estadounidense de la Primera Guerra Mundial. La rebelión escobarista fue el primer conflicto armado en el que se utilizaron aviones de guerra en suelo americano. El ejército federal bombardeó con 2 aviones la base militar de Torreón y la terminal ferroviaria de la ciudad, y Escobar se dio cuenta de que estaba en presencia de un factor que podía inclinar las hostilidades rápidamente en su contra. El gobierno contrató los servicios del piloto estadounidense Raymond L. Andrews, veterano de la Primera Guerra Mundial con la aviación británica, quien se convirtió en jefe del Escuadrón Federal y agente para la compra de aviones y captación de aviadores. Escobar respondió contratando a 6 pilotos estadounidenses para volar aviones de combate introducidos ilegalmente en México, desde Arizona, aunque terminó derrotado. Fue oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina bajo el presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas asumió la presidencia de la República en diciembre de 1934 y designó a Manuel Ávila Camacho oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. En junio de 1935, Ávila Camacho ascendió a la Subsecretaría de Guerra y Marina, y tras la muerte del general Andrés Figueroa, ocupó la Secretaría del Despacho, primero como encargado, y desde enero de 1937 como titular. ¿Cómo y quién fundó el Partido Nacional Revolucionario? Tras el magnicidio de Álvaro Obregón en 1928, la Revolución Mexicana perdió al hombre en torno al cual se aglutinaban las diferentes organizaciones políticas y caudillos militares regionales, lo que acarrió un riesgo de dispersión que amenazaba la consolidación del proceso revolucionario. Por iniciativa del expresidente y líder máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, el 4 de marzo de 1929 fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, con la intención de evolucionar desde un gobierno de caudillos a un régimen institucional. ¿Cómo y quién fundó el Partido de la Revolución Mexicana? El 30 de marzo de 1938, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario fue sustituido por el Partido de la Revolución Mexicana como una medida para desmontar el aparato político de la anterior organización controlada por Calles. Cárdenas suprimió la estructura fundamentada en partidos regionales y estadales del Partido Nacional Revolucionario Callista, reemplazándola por una organización política de tipo corporativo, con la que esperaba lograr una mejor representación de la población en general. ¿Cuándo se fundó el PRI, o Partido Revolucionario Institucional? El 18 de enero de 1946, el Partido de la Revolución Mexicana dio paso al Partido Revolucionario Institucional, o PRI, nombre que conserva actualmente la organización política, que bajo diferentes denominaciones ejerció la hegemonía política de México durante 7 décadas en el siglo XX. La expansión económica de México iniciada en los años 1940, unida al envejecimiento o muerte de muchos caudillos de la Revolución y a las relaciones de poder de los liderazgos emergentes, indujeron a la refundación de la organización política. En sus primeras etapas el PRI, o sus antecesores, mostraron una ideología nacionalista de centro-izquierda que cambió a una visión liberal, más alineada con el centro-derecha, a partir de la década de 1990. ¿Por qué había una fuerte oposición cardenista a finales de los años 30? A finales de la década de 1930, el gobierno de Lázaro Cárdenas enfrentaba una fuerte oposición interna y las elecciones federales de 1940 se anticipaban cruciales para el Partido de la Revolución Mexicana. La oposición anticardenista estaba compuesta principalmente por sectores contrarios a la posición del presidente en el manejo de la economía, con su política de nacionalizaciones y el sesgo de la actuación gubernamental en favor de obreros y campesinos. Mújica quería convertir a México en una copia de la Unión Soviética. A finales de los años 1930, las 2 principales figuras del gabinete de Cárdenas eran el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco José Mújica Velázquez, y el secretario de Guerra y Marina, Manuel Ávila Camacho. Mújica, general revolucionario, diputado constituyente en 1917 y exgobernador de Tabasco y de Michoacán, era visto, por su firme izquierdismo, como el sucesor natural de Cárdenas.
Era incluso más radical que Cárdenas, y sus adversarios lo veían como un dirigente muy peligroso, capaz de convertir a México en una copia de la Unión Soviética. Juan Andreu Almazán acusaba al presidente Cárdenas de afiliación soviética. Para las elecciones federales de 1940, el principal opositor al Partido de la Revolución Mexicana era el empresario y militar guerrerense Juan Andreu Almazán, un dirigente de creciente popularidad por su clara posición anticardenista y su capacidad para aglutinar en torno suyo a sectores de todo el espectro político. Almazán fue postulado por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, organización de derecha a pesar de su nombre, que acusaba al presidente Cárdenas de afiliación soviética, en connivencia con la Confederación de Trabajadores de México y sus líderes, Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez. Los deseos de Juan Andreu Almazán. En julio de 1939, Almazán publicó un manifiesto en el que expresó: indiscutiblemente es el problema racial el primero que debemos resolver, pues no obstante los siglos transcurridos, no hemos conseguido formar una verdadera nación, ya que el indio permanece en su condición de paria. Tras los gobiernos de Obregón, Calles, Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas, Almazán abogaba por una alternancia democrática y porque el gobierno no se mantuviera indefinidamente en cabeza de un mismo partido, aunque cambiara de nombre. ¿Por qué Cárdenas eligió como candidato a Manuel Ávila Camacho en lugar de su amigo Francisco Múgica? La competencia dentro del partido de gobierno por la sucesión de Cárdenas se desató mucho antes de lo que el presidente hubiera querido, y rápidamente las fuerzas decisorias se alinearon en torno a los dos candidatos posibles, Francisco Múgica y Manuel Ávila Camacho. Cuando todo el mundo esperaba que el presidente diera el dedazo a su amigo, el radical Múgica, el bendecido fue Ávila Camacho. El propio Cárdenas lo justificó así: ¿para qué un radical si yo ya dejé un instrumento revolucionario? Para Lázaro Cárdenas y el Partido de la Revolución Mexicana, la elección resultaba crucial. Si bien a finales de la década de 1930 Cárdenas gozaba de amplia popularidad en los sectores obrero y campesino, la elección del candidato de 1940 resultaba vital para garantizar la continuidad en el poder del grupo gobernante. Juan Andreu Almazán no era un rival a desestimar, a pesar del control de todos los resortes del poder, incluyendo los electorales, ejercido por el régimen. ¿Quién era William Jenkins y por qué financió la campaña para la presidencia de Manuel Ávila Camacho? En medio de la disputa electoral para las elecciones federales de 1940, el candidato oficial, Manuel Ávila Camacho, consiguió el apoyo financiero del multimillonario empresario mexicano-estadounidense, William Jenkins. Jenkins había amasado una inmensa fortuna en los sectores del azúcar y el alcohol, especialmente después de la promulgación de la ley seca estadounidense, y a partir de 1939 amplió su riqueza invirtiendo en el pujante cine mexicano. Jenkins era asociado de Maximino Ávila Camacho en la adquisición de tierras para conformar su imperio azucarero. Sufrió un infarto durante su campaña y dos más en su presidencia. La familia de Manuel Ávila Camacho era diabética y a pesar de ser un hombre de 43 años, el candidato presidencial del gobierno sufrió un infarto en medio de la campaña electoral de las elecciones de 1940 y sufriría dos más durante su periodo presidencial. A pesar de las dificultades, pudo recorrer 15 estados mexicanos enarbolando un discurso conciliatorio, aunque sin dejar de acusar a Almazán de candidato de la reacción y de los opresores. ¿Cárdenas se robó las elecciones de 1940? Las elecciones federales se realizaron el 7 de julio de 1940, en medio de un clima de violencia, y según los resultados oficiales, Manuel Ávila Camacho obtuvo el 93.9% de los votos, por solo 5.73% de su principal adversario, Juan Andreu Almazán. El partido de gobierno ganó igualmente la totalidad del Senado y 172 de los 173 diputados federales electos. Los estallidos de violencia en protesta por el resultado electoral acarrearon la muerte de 23 personas, en medio de los señalamientos de fraude. Acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 1940. Desde el inicio de la campaña electoral, los partidarios de Almazán habían denunciado que estaba en preparación un fraude de grandes magnitudes en la jornada electoral del 7 de julio de 1940. Posteriormente, diferentes autores e investigadores han concluido que en la controversial elección de 1940 se produjo un fraude masivo perpetrado por el gobierno de Cárdenas y el Partido de la Revolución Mexicana contra el principal candidato opositor, Juan Andreu Almazán. Almazán acusó que no se le dejó usar la radio para hacer su campaña.
Almazán partió al exilio en Cuba y Estados Unidos, desde donde denunció el fraude y expresó que el gobierno le había impedido utilizar la radio durante su campaña electoral. Proclamó su victoria y anunció que el 1 de diciembre tomaría posesión del despacho presidencial de la mano de un movimiento popular en toda la República. Sin embargo, con las riendas del poder firmemente en manos de Cárdenas, Almazán retornó a México en noviembre de 1940 para retirarse de la política. Política gubernamental. Manuel Ávila Camacho comenzó su sexenio presidencial el 1 de diciembre de 1940 con un discurso oficial en el que abogó por la unidad nacional y anunció que relegaría el modelo socialista cardenista. Durante su gobierno se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, que en México se reflejó en los temores ante la amenaza de las ideas de dominación totalitaria del mundo por parte del Tercer Reich alemán. En 1941, Fidel Velázquez reemplazó a Vicente Lombardo Toledano en la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de México. La unidad nacional frente al divisionismo político. Intentando evidenciar que su política de unidad nacional perseguía terminar con las divisiones políticas, el presidente Ávila Camacho convocó una asamblea de acercamiento nacional el 15 de septiembre de 1942. A la reunión asistieron los expresidentes de la Huerta, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Rodríguez y Cárdenas, quienes, si bien militaban en un mismo partido, mantenían importantes diferencias. Sin embargo, en el encuentro era imposible ocultar que todos los expresidentes presentes eran del PRI o sus antecesores. Se inició el milagro mexicano durante su mandato. Durante el sexenio de Ávila Camacho se inició en México el milagro mexicano, que se intensificó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta significativa expansión económica se basó en la búsqueda de la estabilidad a través de medidas ampliamente en boga en ese momento, como un tipo de cambio fijo, una política comercial y arancelaria proteccionista, y la promoción de las empresas nacionales para fomentar la explotación de los recursos naturales. El PIB creció a 7,4% durante su sexenio, poniendo las bases para un crecimiento económico de México. Entre 1940 y 1946, México experimentó un crecimiento de su economía del 7,4%, basado en el desarrollo de su sector primario y cifras sin precedentes en la historia económica postrevolucionaria de la República. Las administraciones de Ávila Camacho y de su sucesor, Miguel Alemán Valdés, aportaron los mecanismos para fomentar el crecimiento a través de un fortalecimiento del mercado interno y de la inserción de la República en los flujos comerciales internacionales. Obras públicas. El gobierno de Ávila Camacho amplió la red nacional de carreteras, conectando importantes ciudades relativamente aisladas, y extendió el sistema ferroviario y el de correo y telégrafos. La expansión de la industria de la radiodifusión permitió que la radio llegara a auditorios mayores, y la construcción de obras de regadío, como canales de riego y represas, estimuló a los sectores agrícola y pecuario. Acuerdo bilateral del comercio con Estados Unidos. En la década de 1940, los problemas que México arrastraba con Estados Unidos eran fundamentalmente económicos, especialmente las compensaciones por la expropiación petrolera de Cárdenas y el pago de deudas. Ávila Camacho logró una reducción de la deuda externa del 20% por parte de Estados Unidos, a cambio de concesiones financieras y económicas, y en diciembre de 1942, México firmó con Estados Unidos un acuerdo bilateral. En este acuerdo, Estados Unidos se comprometió a proveer a México de los productos necesarios para su desarrollo industrial, mientras que la República Mexicana aseguraba a los norteamericanos el suministro exclusivo de insumos estratégicos para sostener el esfuerzo de guerra. Durante su gobierno, disminuyó el poder de los generales y militares en el gobierno. Durante su sexenio presidencial, Manuel Ávila Camacho redujo el poder de los militares, comenzando por Almazán, al que derrotó en las controversiales elecciones de 1940. Suprimió el sector militar en el Partido de la Revolución Mexicana, argumentando lo siguiente: cumplen la misión que legalmente les corresponde, para cuyo efecto resulta indispensable mantenerlas apartadas de la política electoral que pone en peligro la necesaria cohesión de los militares en servicio activo. Fundó el IMSS, o Instituto Mexicano del Seguro Social. Ávila Camacho aplicó una política de control de los sindicatos a través de la imposición de sus dirigentes para canalizar la conflictividad dentro del movimiento obrero nacional. Propició la sustitución de Vicente Lombardo Toledano, enemigo de su hermano Maximino, en la Confederación de Trabajadores Mexicanos, elevando al máximo el poder sindical a Fidel Velázquez.
En enero de 1943 fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el prestador de salud gratuita más grande de México y uno de los mayores en el sector estatal mundial. En 1942 declaró un estado de guerra. Tras el hundimiento de tanqueros mexicanos por submarinos alemanes, en mayo de 1942, Ávila Camacho puso a México en estado de guerra. En su mensaje al Congreso, el presidente mexicano solicitó la declaración de estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón, que en casos como el presente y en el actual desorden del mundo, constituye el único medio de afirmar nuestro derecho a la independencia y de conservar intacta la dignidad de la República. Ley del Servicio Militar Nacional. En correspondencia con el estado de guerra decretado, el 31 de agosto de 1942, Ávila Camacho promulgó la Ley del Servicio Militar Nacional, que facultaba al gobierno para realizar una conscripción obligatoria a través de sorteos. La medida provocó el rechazo del sector campesino, cuyos miembros se negaban a acuartelarse fuera de sus lugares de residencia. La Ley del Servicio Militar Nacional constituyó un estímulo para el movimiento jaramillista, encabezado por el líder guerrillero Rubén Jaramillo en el estado de Morelos. México en la Segunda Guerra Mundial. México entró en estado de guerra contra las potencias del eje, después de que el tanquero mexicano Potrero del Llano fuera hundido el 13 de mayo de 1942, cerca de la costa de Florida, pereciendo 5 marineros mexicanos. El 20 de mayo fue hundido con torpedos el tanquero Faja de Oro. El gobierno de Ávila Camacho emplazó al alemán a pagar los daños y perjuicios, pero el Tercer Reich se negó a recibir la exigencia mexicana. México respondió enviando a la guerra al Escuadrón 201 de su Fuerza Aérea, formado por 300 hombres. Se estableció un programa de braceros mexicanos. En el ámbito laboral, en 1942, México estableció con Estados Unidos un programa de braceros a través del cual 300,000 trabajadores mexicanos ingresaron a Norteamérica para trabajar legalmente en la agricultura, los sistemas ferroviarios y la industria, sustituyendo a ciudadanos norteamericanos que se habían alistado en el ejército. El 20 de abril de 1943, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt visitó Monterrey y el mandatario mexicano Manuel Ávila Camacho le devolvió la visita al día siguiente en la estación de trenes de Corpus Christi, Texas, convirtiéndose en el primer presidente de México en ejercicio en viajar al extranjero. ¿Qué fue el Convenio del Buen Vecino? La alianza con Estados Unidos incluyó un Convenio del Buen Vecino para canalizar la resolución de las disputas existentes entre los dos países. En este contexto, se constituyó una comisión bilateral para estudiar las indemnizaciones reclamadas por estadounidenses afectados por la nacionalización petrolera, y México hizo un pago de $40 millones para resolver reclamos de norteamericanos durante la Revolución. Se construyeron 11,000 kilómetros de carreteras. Durante la administración de Ávila Camacho se crearon instituciones gubernamentales para acelerar la industrialización, como la Comisión Federal de Planificación Económica. Se construyeron más de 11,000 kilómetros de carreteras, incluyendo las vías México-Ciudad Juárez, Guadalajara-Nogales y México-Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas-Comitán. En 1943, la campaña nacional contra el analfabetismo. En 1943, fue promulgada la Ley de la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, que obligaba a los mexicanos analfabetizados a alfabetizar a sus compatriotas que no lo estuvieran. A tal efecto, fueron impresos 10 millones de cuadernos de escritura e igual cantidad de cartillas. Envió a Eduardo Suárez a Bretton Woods en junio de 1944. Entre el 1 y el 22 de julio de 1944, se realizó en la ciudad estadounidense de Bretton Woods, New Hampshire, la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. A esta reunión, más conocida como Conferencia de Bretton Woods, asistieron 44 países con el propósito de establecer un nuevo orden económico mundial en la posguerra que ya se avisoraba. El representante del gobierno de Ávila Camacho en la conferencia fue el secretario de Hacienda, Eduardo Suárez. La Guerra Mundial favoreció la producción industrial de México. La Segunda Guerra Mundial estimuló la fabricación de productos manufacturados en algunos sectores que disponían de capacidad instalada para proveer al mercado nacional de bienes de difícil importación por el conflicto. Tras el fin de la guerra, esta experiencia sirvió para impulsar la política de sustitución de importaciones que fue común a varias naciones latinoamericanas. ¿Qué era el sinarquismo mexicano? La Unión Nacional Sinarquista fue una organización política mexicana fundada en 1937, cuya ideología estaba marcada por el nacionalcatolicismo, el anticomunismo, el fascismo y el falangismo.
Fue inspirada por el falangismo español liderado por José Antonio Primo de Rivera y se le señalaron vínculos con el nacionalsocialismo alemán del Tercer Reich. En 1946, la organización creó el Partido Fuerza Popular, que fue reprimido e ilegalizado por el gobierno. Su hermano murió en 1945. Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, falleció el 17 de febrero de 1945 en su casa del barrio de Xonaca, de la ciudad de Puebla, oficialmente de un ataque al corazón. Al momento de su muerte contaba con 53 años de edad y tenía aspiraciones de relevar a su hermano en la presidencia de la República en las elecciones federales de 1946. Su hermano quería matar al próximo presidente alemán, pero murió envenenado antes. Conforme se acercaban las elecciones federales de 1946, Maximino Ávila Camacho se fue dando cuenta de que no contaba con el respaldo político necesario para ser el candidato presidencial oficial. Frustrado por esta situación, decidió oponerse a la candidatura de Miguel Alemán Valdés, a quien amenazó con matarlo en medio de una comida, después de llamarlo fascineroso. Los planes de Maximino de bloquear la candidatura de Alemán quedaron frustrados por su repentina muerte, según versiones, envenenado. ¿Quién mató a su hermano Maximino? El 17 de febrero de 1945, Maximino Ávila Camacho fue llevado moribundo a su casa de Puebla, después de participar en un banquete de 5,000 cubiertos en el que recibió la adhesión de sus simpatizantes. Poco después falleció y mucha gente se preguntó si su muerte repentina tuvo que ver con sus amenazas de matar a Miguel Alemán, secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia. Expropió los terrenos donde se construyó la ciudad universitaria de la UNAM. Antes de concluir su sexenio, el presidente Ávila Camacho expropió los terrenos, donde después fue construida la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de México. Este emblemático campus universitario mexiqueño fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007. Miguel Alemán fue elegido como candidato. A la postre, Miguel Alemán Valdés recibió el dedazo de Manuel Ávila Camacho, siendo designado candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional para las elecciones federales del 7 de julio de 1946. Fueron las primeras elecciones en las que el PRI participó con su nombre actual. Como era costumbre, el partido hegemónico de México durante el siglo XX obtuvo una victoria abrumadora y Alemán Valdés fue electo presidente. ¿Qué hizo después de su presidencia? Tras dejar la presidencia, Manuel Ávila Camacho se retiró de la política y se instaló en su rancho La Herradura, en el municipio de Huixquilucan, en la zona metropolitana del Valle de México. En su lujosa residencia, Ávila Camacho y su esposa desarrollaron una intensa vida social, recibiendo a celebridades como Rita Hayworth, José Clemente Orozco, Juan Rulfo, Dolores del Río, Eleanor Roosevelt, Harry S. Truman, Fulgencio Batista, Orson Welles y el príncipe Felipe de Edimburgo. ¿Quién fue su esposa? ¿Tuvo hijos? Manuel Ávila Camacho se casó con Ana Soledad Orozco García el 20 de noviembre de 1925 en Sayula, Jalisco. Soledad Orozco murió el 28 de agosto de 1996, a los 91 años, después de haberle sobrevivido casi 41 años al expresidente. La pareja no tuvo hijos. ¿Cómo fue su muerte? Manuel Ávila Camacho falleció en su rancho La Herradura el 13 de octubre de 1955, a los 58 años. Está sepultado junto a su esposa Soledad Orozco en el Panteón Francés de San Joaquín, Ciudad de México. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también vean cómo fue la vida de Manuel Ávila Camacho. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.